Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas, donde hablamos de distintos temas. Ustedes saben que yo trato de no hablar de Argentina, pero claro, a veces, muchas veces, es muy difícil no hablar, sobre todo cuando pasan tantas cosas. Los que me siguen sabrán que el sábado pasado yo hablé de Argentina y dije justamente en estos videos que era necesario un cambio en la política económica de Argentina, era necesario un cambio en el ministro de Economía, era necesario cambiar todo, digamos, no digo cambiar el gabinete, pero sí el ministro de Economía y todo. A las pocas horas cambió y renunció el ministro de Economía. Como verán, estoy bien informada. Después, esto no para acá. Señores, ustedes saben que en este momento, yo siempre les estoy diciendo los datos de la inflación que se viene proyectando para este año. Yo hablé de un 80% y ya hay que cambiar eso porque la inflación proyectada es de un 100% o más. O sea que Argentina en este momento está en esta inflación, está entrando a esta inflación y va camino a la hiperinflación. Con una inflación proyectada de más de un 100% va camino a la hiperinflación. La estanflación, el estancamiento con inflación, que es el peor escenario, como les dije la semana pasada, además de todo esto, se agrega la falta de mercadería. Está empezando a faltar todos los insumos. ¿Por qué? Por ejemplo, está faltando el papel higiénico, porque el papel higiénico se produce en la Argentina, pero el envoltorio, los insumos para el envoltorio no. Entonces no lo pueden traer de afuera porque no hay dólares. El dólar subió muchísimo también. Absolutamente todos los alimentos y además las mercaderías, los teléfonos, los televisores, todo, absolutamente todo lo que se vende, lo que todos consumimos, no está hecho en Argentina. Y si está hecho una parte, todos los insumos vienen de afuera, con lo cual hay que pagarlo en dólares. Entonces, a partir de este momento, estamos sin insumos, porque no hay dólares, entonces cada vez empiezan a faltar más las cosas. Ya falta papel higiénico, empieza a faltar distintas mercaderías, va a empezar a faltar ropa, va a empezar a faltar cosméticos, un montón de mercadería de uso diario, el papel en general y alimentos de comida también. Empieza a faltar todo esto, cosa que es gravísimo. Estamos en una situación que es lamentable, pero alguien tiene que parar esto, ¿no es cierto? Ustedes vieron que también se está hablando de poner un tema sobre los turistas, o sea, las personas argentinas que viajen y gasten con tarjeta cuando regresen a Argentina de su viaje, van a tener que tener los dólares para pagar todo lo que gastaron en el exterior. Pero claro, esos dólares los van a tener que comprar en el mercado bolsa, que no es el mercado negro o el mercado blue como se llama habitualmente, sino que es muchísimo más caro. Con esto le están diciendo a los argentinos, no pueden viajar. Porque entonces si uno se va de viaje, gasta con tarjeta X cantidad y cuando vuelve tiene que tener esos dólares y si no los tiene, tiene que comprarlos a un precio mucho mayor, bueno, la gente está empezando a pensarlo varias veces antes de viajar. Como si todo esto fuera poco, también, lamentablemente, tenemos marchas, piquetes todos los días. Y el próximo 9 de julio se está preparando distintas marchas de distintas organizaciones. Una marcha a favor del gobierno, pero también muchas en contra. Un cacerolazo pidiendo que se vaya el presidente. Así como los otros días dije que hacía falta que el ministro de Economía renunciara, en este momento les digo que es necesario que el presidente de la Argentina, nos guste o no, termine su mandato. Por el orden institucional,
por el orden democrático, es necesario que el presidente termine. Yo no sé a quién le conviene que se vaya antes y estoy bien informada y sé que el presidente en estos días quiso renunciar 2 veces y no lo han dejado. Es lamentable todo esto que está pasando. No sé a quién le conviene todo lo que está pasando. Pero creo que cualquier presidente de distinto país tiene que terminar su mandato. Es la única manera, por el orden democrático, es la única manera que necesitamos para que el mundo y para que el país realmente salga adelante. No necesitamos golpes de ningún tipo, no necesitamos que nadie digite cuándo se tiene que ir y cuándo se tiene que quedar. Eso solamente lo puede digitar el pueblo en las urnas. Si el presidente este fue votado, bueno, tiene que terminar su mandato. Y después en las próximas elecciones todos sabremos si hay que votar de nuevo o no, si lo queremos de nuevo o no. Pero creo que el orden institucional es sumamente importante porque si no, nunca vamos a avanzar. Siempre vamos a pasar a ser una republiqueta, nunca vamos a avanzar como país. Pero realmente estoy preocupada y yo trato de no hablar de Argentina, pero últimamente tengo que hablar porque todos sabemos lo que está pasando. Yo creo que en el mundo ya se están dando cuenta de lo que está pasando. Estamos, como les dije los otros días, en un tobogán hacia abajo, pero muy grave, porque camino a la hiperinflación, porque el dólar se va altísimo, porque faltan alimentos, porque hay desorden institucional, que se nota mucho, porque hay marchas en las calles, porque hay descontento de todos lados. Entonces esto me recuerda a otro país, que ya sabemos cómo termina y cómo pasó. Así que creo que todos, cada uno de nosotros, tenemos que rogar para que este presidente cumpla con su mandato, nos guste o no, cumpla con su mandato. Y después tendremos tiempo de elegir otro. Yo sé, mientras tanto, cada argentino, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, sufrimos y pagamos las consecuencias producto de las cosas que no se hacen bien, producto de la gente que es inoperante, que no está preparada para el cargo. Hay gente que el cargo les queda grande. Creo que es el caso. Amigos, esto es todo por hoy. Nos volvemos a encontrar la próxima en otro encuentro y tratando en lo posible de tocar otros temas. Lo que pasa que para todos los argentinos esto es muy angustiante. No estamos con deseos, con ganas de volver a empezar cada tantos años. Y lamentablemente cada 10, 12 años tenemos que volver a empezar. Y esto es tristísimo. Los quiero mucho, no me dejen sola y nos volvemos a encontrar la próxima. Este besito es para ustedes.